Bienvenidos, manitas. Hoy os traigo estas bonitas cestas que decoraremos con papel. Pero no vengo sola, me acompañan mis compis con estas ideas navideñas súper bonitas. Miriam, del canal Ideado a Mano. Yoli, del canal Manualidades con Yoli. Y Yolanda, del canal Creados con Pasión. En la cajita de descripción del vídeo os dejaré los enlaces a sus canales por si no las conocéis y os queréis suscribir, y los vídeos que nos comparten hoy. En cuanto terminéis de ver las cestas que os propongo hoy, os invito a que os paséis a ver sus ideas. Y ahora sí, ¡empezamos! Para el trabajo de hoy voy a utilizar estas cestitas que son de madera de balsa, muy finitas y frágiles, pero que vamos a intentar reforzarlas. Hace ya un tiempo una de vosotras me pidió que si podía darle una nueva vida a este tipo de cestitas. Son el envase donde vienen unas ricas mandarinas. Me vas a perdonar, pero no recuerdo tu nombre, pero bueno, va para ti. Para esta cesta voy a utilizar papeles de scrap navideños. Lo primero que tenemos que hacer es reforzar nuestra cesta. Con silicona caliente vamos a ir dándole más resistencia. Vamos a unir primero la base. Y vamos a ir midiendo el lateral. Vamos a empezar por el interior. Y este mide 13,8 centímetros. Este otro también. Bueno, pues vamos a cortar las dos piezas, una para cada lateral. La altura, 8 centímetros. Pues vamos a empezar a cortar las piezas. Para el interior medimos el ancho, 13,8 en el caso de esta cesta, y le vamos a dar 1 centímetro para cada lado. Así que tenemos que cortar dos piezas que de ancho midan 15,8. Y el alto, desde este borde de aquí hasta aquí abajo, mide 8 centímetros, pues vamos a cortar una pieza de 10 centímetros para hacerle aquí una pestañita. La primera medida que vamos a cortar, a 15,8, y necesitamos dos piezas. La altura, 10 centímetros. Ahora vamos a hacerle unas dobleces a 1 centímetro de cada lado corto. Marcamos y doblamos. Y en la parte de abajo a 8 centímetros, que es el alto de mi cesta. Estos 2 centímetros que me sobran aquí van a ser la pestaña. Vamos a hacerle unos cortes para quitar este cuadradito de aquí que se ha formado de los dos pliegues. Y lo mismo vamos a hacer con la otra pieza. Para pegarlas le aplicamos cola blanca y la extendemos bien. Y para los otros dos lados exactamente igual, medimos, cortamos y pegamos. Así es como queda de momento el interior. El fondo ya lo haremos después. Ahora pasamos a forrar el exterior y es exactamente lo mismo, midiendo el ancho y el largo, pero esta vez en los laterales no le vamos a hacer pestañitas, este centímetro de más, así que cortaremos papeles justo del ancho de los laterales y el largo, pues a partir de 2 centímetros, lo que queráis darle. Hola, ¿qué tal? ¿Os gusta lo que estáis viendo? ¿Sí? ¿Y aún no estáis suscritos? ¿A qué esperáis?
Para vosotros es fácil y gratis y a mí me ayudaréis muchísimo. Aquí abajo en el botón rojo de suscribirse y muy importante que activéis la campanita de lado en todas las notificaciones y así YouTube os enviará un aviso con cada vídeo nuevo que vaya subiendo y no os perderéis ninguna de las ideas. Muchas gracias. Para forrar el fondo y darle más resistencia a la cesta, con cartón gris o contracolado voy a cortar un cuadrado de 13,5 por 13,5. Este cuadrado de cartón lo vamos a forrar también solo por uno de los lados con un papel. Y esta pieza la vamos a pegar a nuestro fondo. Para forrar el borde cortamos unas tiras de 4 centímetros de ancho que vamos a ir pegando primero por fuera, dejaremos secar y después doblaremos hacia adentro. Y las vamos a pegar justo al borde. Para doblar el papel hacia adentro, en las zonas curvas haremos unos pequeños cortes y así nos será más fácil. Estos cortes que acabamos de hacer, doblaremos uno hacia adentro y lo que sobresale por aquí lo marcamos y lo cortamos. Y todas cortadas a la misma medida, pero solo la parte de la esquina. Y seguimos aplicando cola y doblando. La decoración se la voy a hacer con cintas. Yo tengo esta de pequeños madroños, pero no tengo suficiente para la cesta, ponerlo por fuera y por dentro. Así que en la parte de dentro voy a utilizar esta cinta roja. Con ello remataremos los cortes del papel en la parte interior. Y lo vamos a ir pegando con cola blanca. Pues ya está, así es como ha quedado y con los papeles que he escogido pues perfectamente podríamos utilizarla todo el año, no tiene por qué ser navideña. Y quería enseñaros
la resistencia que ha cogido, el cuerpo que ha cogido la cesta. Y fijaros cómo se dobla, cómo se mueve. Una vez ya la tenemos forrada, pues queda muy resistente. Igual que esta, he decorado esta otra con papeles más florales, más vintage. Y ahora vamos a seguir trabajando con esta otra que se forra exactamente igual, pero vamos a darle otro acabado. Para esta decoración necesitamos tela y vamos a cortar un rectángulo de 18 centímetros de ancho y lo largo, lo suficientemente largo para rodear la parte alta de la cesta. Y vamos a hacerle unas costuras. Vamos a coger nuestro rectángulo y vamos a enfrentar derecho con derecho y aquí lo vamos a unir. Pasamos una costura. Luego en la parte baja, donde va a ir pegado a la cesta, le haremos también un dobladillo de 1 centímetro más o menos. Y en la parte alta es donde le vamos a pasar un cordón para cerrar nuestro saquito. El dobladillo será de 2 centímetros. Pues vamos a la máquina y si no tenéis máquina o no os apetece coser, pues también lo podéis pegar con silicona caliente. Pues ya tengo las costuras listas y ahora en la parte de arriba le vamos a pasar una cinta para poderlo apretar y cerrar. A la cinta que más nos guste yo voy a colocarle esta que es verde, en la puntita enganchamos un imperdible para que nos sea más fácil y la pasamos. Y voy a rematar la cinta con 2 bolitas que voy a pasar con una aguja lanera. Nos tenemos que asegurar que el orificio que tenga la bolita, la aguja pase perfectamente. Y ya solo nos queda pegar nuestra tela en la parte alta de la cesta. La iremos pegando por aquí dentro, por el borde. Y lo voy a hacer con silicona caliente. Vamos a ir con cuidadito por partes para que la silicona no se nos vea. Y así han quedado estas 3 cestas. Esta que es la que hemos visto en el vídeo, con colores más atrevidos. Esta otra vintage romántico. Y la última en la que le hemos hecho un saquito. Y así es como queda el reciclaje de hoy, dando una nueva vida a un envase que iría a la basura. Unas cestas bonitas y que nos sirven para guardar y tener organizada cualquier cosa. Pasaros a ver las ideas que nos proponen las amigas Yolanda, Miriam y Yoli y decirnos qué os parecen. Si os gusta, como siempre, dedito arriba y compartir la idea si pensáis que le puede interesar a alguien más. Gracias por acompañarme un día más y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.